terminar un módulo del día de hoy, pues ahora tenemos toda la parte de rehabilitación ortopédica y para eso tenemos al doctor Tonatiuh Ávila. Él es especialista en rehabilitación de la Universidad de Guadalajara, tiene un posgrado en alta especialidad de rehabilitación ortopédica en el INR, tiene una maestría en gestión de calidad de servicios, está certificado por el Consejo Mexicano de Rehabilitación, es jefe de servicio y profesor adjunto de Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad de Guadalajara. El tiempo es suyo, doctor. Gracias, doctora, y aprovecho antes de iniciar la presentación también para dar las gracias al comité organizador de este 30º Congreso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación por la invitación. Para mí es un honor estar aquí frente a ustedes el día de hoy. Esperaba por la hora y por el número de charlas que estuvieran 10 personas en el auditorio, entonces creo que no vamos tan mal y la intención es terminar en tiempo. Doctora, profundizar en el hecho de que mis principales áreas de interés clínico y de investigación son la rehabilitación preventiva, la rehabilitación postoperatoria temprana y la terapia con ondas de choque extracorpóreas. Para la primera, como para todas mis charlas de esta tarde, no tengo ninguna relación comercial ni financiera por declarar. Y quisiera decirles que todos mis comentarios, las palabrotas y los improperios que pudiera decir a lo largo de los próximos 80 minutos son a título personal y no responsabilidad del Hospital Civil de Guadalajara, tampoco de la Universidad de Guadalajara. Siendo estudiante de preparatoria conocí lo que era una bucket list y decidí hacer la mía, incluyendo Machu Picchu. Estoy muy emocionado porque el lunes, a pesar del clima lluvioso que se pronostica, podré cumplir ese objetivo. Y la verdad es que estoy también encantado con el Perú y quiero decirles que ¡viva Perú! Entrando en materia, los objetivos de mi primera charla son hablar sobre el impacto de la osteoartritis de rodilla en los sistemas de salud, hablar un poco sobre la importancia y el rol actual de nuestra especialidad en medicina musculoesquelética, diferenciar los conceptos de prehabilitación y de rehabilitación preoperatoria, presentarles los componentes esenciales de los programas de rehabilitación preoperatoria en pacientes con osteoartritis de rodilla avanzada y presentarles los últimos artículos, la evidencia científica más actual que se haya publicado al respecto del tema. Muy bien. La osteoartritis de rodilla es una de las enfermedades crónico-degenerativas más comunes. Sabemos que la artrosis de rodilla es el tipo de osteoartritis más frecuente en la mayoría de los países. Se caracteriza por el deterioro, el envejecimiento del cartílago articular. Se manifiesta principalmente con dolor y con limitación funcional progresiva. Está íntimamente relacionada con el envejecimiento humano, un proceso que no podemos detener, pero que podemos controlar y que como médicos y psiquiatras tenemos la responsabilidad de concientizar a nuestros pacientes. La obesidad y el tabaquismo son dos factores muy importantes para el desarrollo y progresión de esta enfermedad. Nos estamos enfrentando a muchas barreras y a muchos obstáculos en los servicios de salud. Hablo de nuestro escenario clínico, es decir, el Hospital Civil de Guadalajara, sobre el cual les hablaré un tanto más adelante. Desafortunadamente, nuestros pacientes con gonartrosis severa experimentan largos tiempos de espera para finalmente ser sometidos a un reemplazo articular total. En la actualidad, el gobierno no paga las prótesis de rodilla y los pacientes muchas veces se quedan en espera de poder ser intervenidos porque son ellos quienes tienen que reunir entre 50 y 75 mil pesos mexicanos para poder ser sometidos a la cirugía.
¿De qué forma afecta esto? Pues son pacientes que ya tienen un desgaste y que seguirá progresando. Ya no tenemos en Kellgren y Lawrence un grado 5 ni un grado 6, pero los pacientes cada vez verán más diezmada su calidad de vida y su capacidad funcional, afectando incluso su salud mental y afectando también las relaciones que dentro de su núcleo familiar o de personas más cercanas puedan tener. Esto nos incrementa los costos y a los que trabajamos en instituciones públicas, con una gran cantidad de pacientes, pues obviamente es algo que le tenemos que dar gran prioridad. Yo soy egresado del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una de las primeras sedes que la República Mexicana tuvo para formar especialistas en medicina de rehabilitación. Y mi generación fue la 2008-2011. En aquellos tiempos, el logo de la fisiatría era una persona en silla de ruedas, por lo que nosotros hacemos en discapacidad. Y ustedes en este esquema, en la parte inferior, en un recuadro gris, por lo gris que representa, pueden observar cuál era el papel de la medicina de rehabilitación, creo que no solamente en México. El periodo patogénico, es decir, la prevención terciaria, cuando la enfermedad ya se manifestó y que incluso dejó algunas secuelas que pudieran ser irreversibles. Habría que atender la resolución, la cronificación o la muerte de los pacientes. Hoy en día, el rol de la medicina física y rehabilitación es totalmente diferente. Y por eso puse en un recuadro azul, que es mi color favorito, como tenemos la importante responsabilidad de participar desde la prevención primaria. Yo tengo muy poca experiencia en padecimientos neurológicos y desde hace 12 años no atiendo un solo niño. Soy un peligro para la rehabilitación pediátrica, pero creo que en lo que respecta a la rehabilitación ortopédica, a la rehabilitación articular, nosotros tenemos que aplicar y pensar en rehabilitación preventiva y en rehabilitación preoperatoria. Es muy importante conocer el concepto y la definición de prehabilitation, un conjunto de intervenciones físicas, psicológicas y nutricionales implementadas previo a un procedimiento quirúrgico, con la finalidad de mejorar la resiliencia y el estado funcional de los pacientes, preparando el cuerpo humano y la mente humana para enfrentar el estrés de la cirugía, pero también todo lo que implica el estado postoperatorio. Hablar de prehabilitación es hablar de la optimización del estado físico, del estado funcional de los pacientes, con la finalidad de que el resultado de la intervención quirúrgica sea mejor, reduciendo complicaciones y sobre todo acelerando la recuperación funcional. Prehabilitación y rehabilitación preoperatoria no son lo mismo, pero sin duda están relacionadas. Mientras la prehabilitación implica un enfoque integral global, la rehabilitación preoperatoria se enfoca principalmente al componente físico, la movilidad, la fuerza muscular, y a diferencia de la prehabilitación, somos nosotros, los personajes que participamos en el equipo disciplinario de rehabilitación, es decir, médicos fisiatras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, los que debemos asumir la responsabilidad de la rehabilitación preoperatoria, que tiene principalmente los objetivos de disminuir el dolor, mejorar los rangos de movilidad articular, en este caso de la rodilla, una articulación trocleoartrosis, indispensable para poder caminar, para poder desplazarnos de un lugar a otro en casa, en nuestro trabajo o en nuestra vida social, recreativa o deportiva, pero también tiene el objetivo de educar al paciente y sin duda de prepararlo a los diferentes escenarios
en los que se pueda ver inmiscuido e involucrado. ¿Cuáles son los beneficios de los programas de rehabilitación preoperatoria? Una recuperación acelerada, la presencia de una menor cantidad de complicaciones asociadas a los tratamientos y una mejora significativa en la calidad de vida. No podemos hablar de rehabilitación preoperatoria sin mencionar la importancia de la evaluación preoperatoria integral. Muchas veces los tiempos que las agendas de un turno de hasta 18 pacientes en el servicio de rehabilitación del Hospital Civil en Guadalajara conlleva, nos olvidamos de hacer una medición a conciencia de aspectos tan básicos como lo es la movilidad, la funcionalidad, el dolor, la capacidad aeróbica y la salud mental, que nosotros hemos estado identificando un deterioro progresivo, quizás un tanto después de la pandemia por COVID-19. Hablar de rehabilitación preoperatoria en pacientes con gonartrosis grado 4 es hablar de la importancia del manejo del dolor desde el punto de vista farmacológico, de los agentes físicos y, por qué no, del intervencionismo. Aquí está el doctor Francisco de la Rosa. Muchas gracias, Paco, por estar presente en mis charlas. Experto en intervencionismo, y yo soy más enfocado a lo que nosotros podemos hacer sin la aguja y sin el eco. Porque hablar de los láseres, hablar de las ondas de choque extracorpóreas y de otros agentes físicos tradicionales o nuevos como la electroterapia y la radiofrecuencia, es hablar también de métodos terapéuticos con una muy buena evidencia científica en la actualidad y una todavía mejor accesibilidad de compra para muchos pacientes, sobre todo los que son de escasos recursos. Pero también hablar de esta rehabilitación antes de un procedimiento quirúrgico es hablar de ejercicio preoperatorio. Yo sé que quizás podría no estarles compartiendo algo diferente a lo que ustedes todos los días ven en su práctica profesional, pero tenemos que tener muy en cuenta la importancia de un fortalecimiento óptimo del cuádriceps, principal estabilizador de esta articulación, de todo aquello lo que nos permita mejorar la flexibilidad articular, no solamente de la rodilla, sino de las articulaciones proximales y distales, y del ejercicio terapéutico que nos permitirá mejorar la capacidad aeróbica de nuestros pacientes y también mantenerlos en un mejor estado, a diferencia de si nosotros permitimos que continúen sedentarios. También el entrenamiento del equilibrio y la propiocepción, porque muchos de estos pacientes son adultos mayores y presentan, además de la enfermedad articular degenerativa, problemas del metabolismo óseo, creando un círculo vicioso, propiciando una caída, desarrollando una fractura con mayor impacto negativo en su funcionalidad. ¿Qué tan importante es la educación del paciente? Dar unos minutos, o si es posible un tanto más, con materiales multimedia, porque también podemos grabar videos y podemos subirlos a nuestros canales de YouTube con la finalidad de decirle a los pacientes: mañana le voy a enviar un enlace de WhatsApp para que usted vea todo lo que necesita para comprender lo que implica el procedimiento quirúrgico al que tarde que temprano será sometido, y cómo es que mientras tanto usted puede realizar estos ejercicios que se describen con peras y manzanas, así lo decimos en México, por algunos incluso estudiantes de la Universidad de Guadalajara que tienen esas ganas, esa disposición y esa capacidad, que no le tienen miedo al micrófono, que no le tienen miedo a las cámaras y que al menos les enseñan a mejorar la movilidad, la fuerza muscular y el equilibrio enfocado a las extremidades inferiores. Pero también somos coaches y yo creo que el término coaching es algo con lo que cada vez nos encontramos en los diferentes escenarios en los que podemos participar. Y yo creo que no hay un especialista médico con mayor potencial para desarrollar un coaching asertivo con nuestros pacientes
que los médicos fisiatras, porque nosotros no somos tan fríos, nosotros nos enfocamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y entonces es súper importante que utilicemos y explotemos esas habilidades que adquirimos en nuestra formación para convertirnos en asesores y en consejeros, motivando a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que dice la literatura científica de los últimos 5 años al respecto? Un metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados publicados en el 2022 textualmente cita: la rehabilitación preoperatoria disminuye los días de estancia intrahospitalaria posterior a una intervención quirúrgica y también el dolor postoperatorio. Mejora la extensión de rodilla y los resultados en las pruebas de caminata en 6 minutos y en escalas funcionales como la COS. Sin embargo, la evidencia todavía no es definitiva. Otro artículo de uno de los semanarios más importantes que pueden existir en la literatura médica, como lo es el JAMA Network, publicado también en el 2022, concluye que no se encontró evidencia de que la prehabilitación mejora la independencia funcional a corto plazo después de un procedimiento quirúrgico. Y algo que pues le ayuda un tanto al enfoque que me gustaría darle finalmente a esta presentación, considerando que quedan 2 diapositivas para concluirla, es que en el 2021 se publicó este ensayo clínico controlado y también aleatorizado, es decir, un nivel de evidencia 1B con un grado de recomendación A, que soporta la utilidad y la efectividad de un programa de telerehabilitación enfocado al estado preoperatorio de un paciente que finalmente fue sometido a un reemplazo articular y que resalta al final del mismo: la telerehabilitación sí mejoró la movilidad articular, la fuerza muscular y el desenlace en relación a la discapacidad después de la colocación de la prótesis. Enhanced Recovery After Surgery, es decir, la sociedad o el modelo ERAS, una especie de auditoría que tiene muchos años ya generando guías de cómo podemos abordar a los pacientes desde antes de un procedimiento quirúrgico y que solamente tiene 2 guías relacionadas con la medicina musculoesquelética: la guía post-fusión vertebral y la guía post-artroplastía total de cadera y de rodilla. Nos dice en sus recomendaciones pre-admission, es decir, antes de que el paciente llegue al hospital para ser intervenido, educarlos y asesorarlos, sugerir y recomendar que dejen de fumar, que dejen de beber alcohol y entender la importancia de corregir la anemia o cualquier otro problema nutricional que pudiesen tener. ¿Cuáles son los puntos clave que me gustaría decirles para concluir la primera charla? La osteoartritis de rodilla representa un problema de salud pública en todo el mundo. La rehabilitación preoperatoria, a pesar de la evidencia científica, en mi opinión y con base a la experiencia que más de 33,000 consultas me han dejado en un hospital público universitario de alta concentración y mi clínica privada, mejora la calidad de vida en los pacientes con osteoartritis de rodilla avanzada. Sus componentes principales, lo que ustedes tienen que considerar, están enfocados al control del dolor y a la mejora tanto de la movilidad articular como de la fuerza muscular de los grupos clave. Es necesario mejorar la accesibilidad a los servicios de salud, promover la rehabilitación preventiva y creo yo, todos aquellos que tenemos médicos en formación en nuestros escenarios de trabajo, incrementar la evidencia científica que sustente la importancia
de la rehabilitación preoperatoria. Agradezco su atención. Vi por ahí algunos teléfonos celulares que estaban tomando algunas imágenes de las diapositivas y quiero comentarles rápido lo siguiente. Dos códigos QR. El del lado izquierdo pueden ustedes escanearlo para acceder a una carpeta compartida vía Google Drive que se denomina Pláticas AMLAR Tonatiuh 2024. Encontrarán 4 subcarpetas, 1, 2, 3, 4, con cada una de las 4 charlas que les voy a dar en los próximos 60 minutos que ya restan. Dentro de las subcarpetas van a encontrar todos los artículos en formato PDF que cito en la parte inferior de las diapositivas y también mis presentaciones, todas las diapositivas, incluyendo la de Machu Picchu, para que ustedes puedan descargarlas y visualizarlas cuando gusten. Yo sé que en Perú también se celebra el Día de Muertos y si ustedes escanean el código QR de la derecha, accesarán a un examen, a una evaluación de 10 preguntas. Al final de la cuarta charla, los 2 mejores puntajes de dicha evaluación se van a llevar una calaverita azul de Tlaquepaque, Jalisco. No sé si ustedes también hagan altar de muertos o no, o bien una calaverita naranja para que se la lleven también de Guadalajara. Y como nada más los 15 primeros asistentes se hicieron acreedores a un delicioso pulparindo, es decir, un dulce de tamarindo con un poquito de picante, muy típico de mi tierra, la del tequila y del mariachi, las calaveritas van a ir acompañadas de un respectivo pulparindo. Vámonos de corrido. Rehabilitación postoperatoria temprana tras reemplazo articular total de cadera y de rodilla. Hace 2 meses impartí una conferencia en Sao Paulo. Me obligaron a hacerlo en inglés, aunque yo creo que el español es mucho más bonito. Y cuando presenté esta imagen dije, I love the place where I work, and I'm sure you love it too if you knew it. El Hospital Civil de Guadalajara es un hospital histórico que más que parecer una institución de salud, parece un museo. Tiene más de 230 años de historia. Fue fundado por Fray Antonio Alcalde, conocido como el Fraile de la Calavera. Creo que nuestra frase que aparece en cada uno de los muchos oficios y documentos que se generan cada día describe a la perfección la filosofía. La salud del pueblo es la suprema ley. El hospital en el que trabajo es público del tercer nivel de atención, universitario. Durante el 2023 tuvo más de 42,000 hospitalizaciones, más de 25,000 procedimientos quirúrgicos y más de 413,000 consultas ambulatorias. Nosotros atendemos a los pacientes de más bajos recursos, a los que no tienen una seguridad social, no solamente del estado de Jalisco, que es al que pertenece Guadalajara, sino también de los estados del occidente, como Michoacán, Nayarit, Colima y Zacatecas. A pesar de ello, el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, es considerado el 13º mejor hospital de todo México, por encima de una gran cantidad de hospitales privados, por encima de una gran cantidad de instituciones que no tienen escasez de recursos. El hospital es patrimonio cultural del estado de Jalisco y sobre todo la casa de todos y cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los objetivos de esta segunda presentación? Hablar sobre las generalidades de lo que es un reemplazo articular total de cadera y de rodilla, del concepto, la definición de rehabilitación postoperatoria temprana. Retomaremos un poquito de eras para mencionar recuperación optimizada después de la cirugía. Hablaré sobre lo que la literatura científica más reciente propone para el manejo del dolor post-artroplastia total de cadera y de rodilla, así como de las estrategias que nosotros podemos implementar en nuestra práctica profesional
para disminuir la posibilidad de que los pacientes sometidos a una prótesis de cadera o de rodilla desarrollen complicaciones. Y de cómo estamos obligados a utilizar cada vez más las tecnologías en la rehabilitación, no solamente posterior a una artroplastía total, sino en todos los procedimientos y padecimientos posibles. El reemplazo articular es un procedimiento ya antiquísimo que se realiza con la finalidad de disminuir el dolor y mejorar la capacidad funcional de pacientes que a consecuencia de una disfunción articular severa presentan. Principalmente está indicado en artrosis severa, pero la artritis reumatoide, la fractura de cadera y las necrosis avasculares también son indicaciones y motivos de bastante frecuentes. La prótesis de rodilla se coloca con mayor frecuencia que la prótesis de cadera y muchísima mayor frecuencia que una artroplastía de hombro. También hablamos de problemas que tienen que ver con el envejecimiento biológico humano y con el género femenino. Las complicaciones postartroplastía total, sea de cadera o de rodilla principalmente, son la infección, la trombosis venosa profunda y en el peor de los escenarios una tromboembolia pulmonar, así como el aflojamiento protésico, un monstruo que ya es muy diferente a los que tenía en el preescolar o en la escuela primaria, que se llama artrofibrosis postartroplastía total de rodilla y sobre el cual también les hablaré un tanto más adelante. Qué estresante es encontrar un paciente con menos de 80 grados de flexión en el consultorio después de un reemplazo articular total de rodilla. Y sabemos que pues también en la cadera estamos obligados a considerar la posibilidad de una luxación protésica. A nosotros nos ha pasado 2 veces en 12 años de experiencia profesional y creo que el objetivo común es que no se vuelvan a presentar nunca este tipo de eventos. La rehabilitación postoperatoria temprana son las intervenciones físicas que inician dentro de las primeras 24 o 48 horas después de una intervención quirúrgica. Podemos encontrar enfoques muy similares a la rehabilitación preoperatoria en relación a los objetivos de controlar el dolor, de prevenir las complicaciones, de restablecer los arcos de movilidad articular y de reeducar la fuerza muscular de los segmentos y de los grupos afectados. La rehabilitación postoperatoria temprana, como una propuesta, reduce los tiempos que un paciente tarda en el hospital antes de ser egresado y mejora la gestión de recursos, tanto humanos como materiales, es decir, abarata el costo de una atención con todo lo que esto puede representar. Uno de los peores monstruos a los que les tengo pavor es la artrofibrosis postartroplastía total de rodilla, que se define como una rigidez patológica a consecuencia de una respuesta inflamatoria exagerada. Está reportada una incidencia en Estados Unidos de 85,000 casos al año, que representan muchos de ellos una gran posibilidad de una cirugía de revisión. Ustedes saben cómo podemos establecer el diagnóstico de una artrofibrosis post-reemplazo articular de rodilla, siempre que encontremos una restricción articular superior a los 90 grados de flexión y superior a los menos 10 grados de extensión. Hay una clasificación que de acuerdo a la limitación articular le pone severidad. Sin embargo, es importante desde el grado 1 tenerlo presente y abordarlo. Factores de riesgo para esto: el tabaquismo, la diabetes mellitus, la técnica quirúrgica, la no rehabilitación postoperatoria
y complicaciones como la infección protésica, que es lo que la literatura sugiere y propone para tratarla y disminuir el riesgo de que se presente. Educación, terapia física preoperatoria, analgésicos no esteroideos con un esquema al full y todo lo que tenga que ver con la rehabilitación postoperatoria de forma exhaustiva. El concepto de rehabilitación postoperatoria temprana no es nuevo. Este es un artículo que platicaba con nuestros médicos residentes. Me hace pensar que todo va a estar bien, porque estos brasileños hicieron el trabajo en el 2013 y lo publicaron hasta el 2020. Dicen que la vida da y la vida quita. El miércoles, antes de tomar el vuelo de Guadalajara, bueno, los vuelos de Guadalajara hasta Lima, recibimos el tercer rechazo al intento de publicar un manuscrito científico. Y pues bueno, si del 13 al 20 lograron publicarla y quizás son más de 15 intentos, nosotros todavía tenemos posibilidades de hacerlo. Ellos tuvieron un grupo de rehabilitación convencional y un grupo de rehabilitación acelerada, que no incluía ninguna otra técnica sofisticada que no fuera hacerlo 2 veces al día. La movilización, el fortalecimiento, la marcha, desde el punto de vista isométrico o en cadena cinética cerrada. Y concluyeron que definitivamente la rehabilitación acelerada disminuyó el número de días de estancia intrahospitalaria y mejoró la fuerza muscular de los abductores de cadera, porque la población estuvo enfocada a la artroplastía total de cadera. Debemos, dicen, fomentar por sus resultados en la marcha, en la fuerza y en la hospitalización, este tipo de medidas. EAS, again, por favor, si no han leído la guía, ahí tienen la referencia y la tienen en las carpetas que les acabo de compartir, simplemente para que lo descarguen en su teléfono celular. Léanlo, es algo que no les va a llevar más de un par de horas, para que ustedes se familiaricen con el enfoque y la filosofía de ERAS, que dice, dentro de lo que es rehabilitación postoperatoria temprana, con una evidencia moderada y una recomendación fuerte, los pacientes deben ser movilizados tan pronto como sean capaces para facilitar la pronta consecución de los criterios de alta hospitalaria. Por lo que esto implica en la resistencia a la insulina, el riesgo de tromboembolismo pulmonar y la atrofia muscular. Además, porque mejora la capacidad pulmonar y la oxigenación de los tejidos. Este es un libro, sé que es muy probable que haya pocos residentes en el auditorio, y en verdad muchísimas gracias por estar aquí y por ver un auditorio lleno. Les comentaba al inicio que en el avión venía muy preocupado porque dije seguramente va a haber 10 personas por la hora y porque pues ya deben de estar cansados, y siento muy padre ver que están todos aquí. Valoro y aprecio su presencia. Esta es la última edición del libro Rehabilitación Ortopédica Clínica, que antes era de Brent Brotzmann cuando yo era residente, y ahora el autor principal es Gian Garra, ¿sí? El libro lo tienen en PDF. Por favor, no lo digan y no lo publiquen en redes sociales porque no sé qué tan legal sea eso. Y es muy escueto porque dice que a lo largo de los primeros 5 días después de una artroplastía total de rodilla, pues debemos de hacer bombas de tobillo, ejercicios isométricos de cuádriceps, la flexión de rodilla, continuar con los mismos ejercicios, considerar alguna reeducación de marcha inicial, algún estiramiento que podemos hacer a partir del 3er o 5.º día, y lo que sea necesario para que el paciente pueda reincorporar a las actividades de la vida diaria humana. En cuanto a la artroplastía total de cadera, pues no es muy diferente. También es escuetísimo y me hace pensar que cuando hablamos de lo que es un programa de rehabilitación postoperatoria temprana,
No tenemos que pensar en una flecha ni en una línea del tiempo con paso número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino que tenemos que pensar en el contexto general y en la individualización de cada uno de nuestros pacientes. Porque si bien los protocolos pueden marcarnos una orientación y una guía, cada paciente es totalmente diferente. Y, pues, ¿qué es lo que dice el contexto global? ¿Qué es lo que dice la literatura científica a lo largo de los últimos 5 años? Este es un artículo ya viejo, como ustedes pueden ver en el lado derecho, en vertical de la diapositiva. Y si no lo ven, porque creo que es la iluminación, les digo que es del 2024. Se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis que evaluó la efectividad de la crioterapia como una herramienta para la rehabilitación postartroplastía total de rodilla. 31 ensayos clínicos controlados aleatorizados que utilizaban crioterapia o no crioterapia y bien compresas frías tradicionales versus un dispositivo de flujo frío continuo. Una máquina a la que se le pone hielo y genera una corriente fría continua. En México es conocido como máquina polar. No sé si tenga el mismo nombre en otros países de Latinoamérica, pero pues es algo que cuesta muy caro si se compra y que para el paciente representa un gasto importante si se renta después de una cirugía. ¿Qué nos dice no la idea de Tonatiuh Ávila de México, sino de una revisión sistemática, metaanálisis publicado este mismo año? El dispositivo de flujo frío continuo para los mexicanos polar disminuyó el dolor, el uso de tramadol con todo lo que el problema de los analgésicos opioides conlleva, la inflamación, el sangrado y los días de estancia intrahospitalaria. Sin embargo, no fue superior a la aplicación de una compresa fría tradicional. Entonces, muchas veces tratamos de encontrar, y hablaré de ello en la última charla, las respuestas y las soluciones en los equipos de alta tecnología, como los que no tengo en el Hospital Civil de Guadalajara, y tenemos la respuesta y la solución en ese compresero frío que yo creo la gran mayoría de nosotros tenemos en los lugares en los que trabajamos como médicos fisiatras. Algo similar sucede con el manejo del dolor después de una artroplastía total de rodilla. Creo que nosotros tenemos muy poca injerencia en lo que son las acciones pre e intraoperatoria de estos pacientes. No es que no lo tengamos, sobre todo en el preoperatorio, pero cuando más atendemos estos casos es posterior a la cirugía, y obviamente que lo que produzca la fisioterapia de efectos benéficos también irá acompañado de molestias y de dolor, principalmente en las primeras sesiones. ¿Qué es lo que esta guía de una asociación canadiense importante de algólogos publica en el 2022? Que en el postoperatorio inmediato, post-prótesis de rodilla, la mejor combinación que nosotros podemos prescribir a nuestros pacientes es la de paracetamol, analgésicos no esteroideos, principalmente COX-2 selectivos, y párenle de contar. Es decir, estamos buscando soluciones y respuestas complejas para un problema que también, como en Guadalajara decimos, ¿para qué le das tantas vueltas estando parejo el llano? Es decir, algo que económica y en cuanto a lo que la accesibilidad de compra representa, está en nuestras manos.
En el año 2011 realicé el posgrado de alta especialidad en rehabilitación ortopédica en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Y algo que me encantó de ese año es que los días iniciaban pasando visita con los cirujanos de ortopedia y traumatología. Algunos meses, 3, pasábamos visita a los pacientes sometidos a prótesis de cadera y a prótesis de rodilla. Todos tenían medias compresivas. ¿Qué dice la literatura científica? Las medias de compresión sí disminuyen la inflamación, pero no previenen la trombosis venosa profunda. Es necesario aplicarlas, pero combinarlas con fármacos, como por ejemplo el apixaban, que es uno de los que se consideran con los mejores efectos para disminuir la tasa de trombosis, de embolismo y de hemorragias menores. ¿Cuál es la eficacia y la seguridad de las máquinas de movimiento pasivo continuo y de la terapia física en la recuperación de pacientes que fueron sometidos a un reemplazo articular total de rodilla? Esta revisión sistemática y también un metaanálisis que fue publicado este año 2024 cita en las conclusiones que pongo en color azul: el movimiento pasivo continuo no fue superior a la fisioterapia tradicional para mejorar tanto la movilidad como disminuir los días de estancia intrahospitalaria. Prácticamente para lo único que sirvió fue para incrementar los costos de la atención. ¿Qué nos dicen los artículos publicados recientemente sobre los agentes físicos, el ejercicio y las ortesis? La estimulación eléctrica neuromuscular todavía mejora la fuerza del cuádriceps, la movilidad articular y disminuye el riesgo de caídas. Si ustedes ingresan a Mercado Libre y a Amazon, pueden encontrar dispositivos de menos de 500 pesos mexicanos y hay muchos pacientes que pudieran costearlos para mejorar su recuperación. No siempre hacer más es mejor. El ejercicio de resistencia progresiva no fue superior a la rehabilitación estándar. Vámonos con calma en términos de capacidad funcional, fuerza muscular y eventos adversos en esta misma población. Está permitido realizar descarga total de peso en pacientes que fueron sometidos a un reemplazo articular total de cadera. Hay un artículo publicado en el 2023 que dice que sí, y que aunque la prótesis no esté cementada, el pronóstico es igualmente positivo. Ustedes pueden darse cuenta, bueno, no pueden darse cuenta de que esta diapositiva es la que más referencias bibliográficas tiene. 1, 2, 3, 4, publicadas en el 2024, 2023, 2022 y en el 2020. Sobre lo que más se ha publicado en los últimos 4 años respecto a la rehabilitación postoperatoria temprana es sobre telerehabilitación y realidad virtual, sea por medio de videollamadas, aplicaciones de teléfonos inteligentes, redes sociales, páginas web o bien blogs. Concluyendo, efectos positivos en independencia, funcionalidad, ansiedad y depresión. Sin duda, es un tópico que todavía está en evolución y desarrollo, pero no está en tela de juicio que puede tener ventajas sobre la rehabilitación tradicional, principalmente por la accesibilidad y por los costos económicos. No podemos concluir la presentación sin reforzar lo que el doctor Boca nos decía en la charla del mediodía. Es necesario aplicar herramientas de medición funcional para que nosotros podamos tener datos más precisos y certeros del estado y de la evolución de nuestros pacientes. En el caso de la rodilla, WOMAC y COS son las principales escalas de medición funcional. Hip Harris Score y COS de cadera
son las respectivas para la artroplastía total de cadera, sin olvidarnos de lo que resulta de mayor importancia, como lo es la medición del dolor, de la capacidad funcional y de la capacidad aeróbica, como nos permiten evaluarla el Timed Up and Go y la caminata de 6 minutos. Puntos clave: el reemplazo articular de cadera y de rodilla es un procedimiento frecuente y con crecimiento exponencial. La rehabilitación postoperatoria temprana, a pesar de la evidencia científica, mejora el pronóstico y disminuye las complicaciones postoperatorias después de colocar una prótesis de cadera y de rodilla. La tecnología puede ayudarnos en mucho y tenemos que utilizarla. El control del dolor, la movilización articular y también el fortalecimiento muscular son los componentes principales de todos los programas de rehabilitación postoperatoria temprana en esta población. Para los que se fueron incorporando después de la última diapositiva de la primera presentación, les recuerdo, código QR del lado izquierdo los lleva a una carpeta compartida de Google Drive con todos los artículos y mis presentaciones completas, incluyendo la del Hospital Civil de Guadalajara. El código del lado derecho los lleva un poco de estrés, 10 preguntas que están relacionadas con los temas de mis pláticas, para que al final, en la última diapositiva de la charla de terapia con ondas de presión radial, puedan llevarse una calaverita azul o una calaverita del Día de Muertos color naranja, y además de un delicioso pulparindo, dulce de tamarindo con un tanto de picante, típico de Guadalajara, mi tierra. Antes de continuar con la siguiente charla, déjenme darle un trago de agua grande al vaso, y también me voy a tomar una foto porque vengo con mi familia, mi esposa Jessica, mi hija Daniela de 9 años y mi hijo Alan de 3 años. Ellos tristemente están hoy en Paracas, se fueron a las 4 de la mañana y pues bueno, les dije que yo me tenía que quedar a trabajar para no variar. Entonces estoy totalmente seguro que cuando Jessie, Dani y Alan, que es un pingo, lleguen y yo les diga que hubo más de 10 personas en mis presentaciones, me van a decir que no me creen. Entonces, un poco de agua. Y una selfie. Al inicio, una paisana me decía que es de Monterrey, y pues como dicen en el norte de México, vámonos recio. Actualidades en rehabilitación de fracturas con retardo en la consolidación. Déjenme platicarles que el 7 de octubre desperté con 39 de temperatura. Un amigo que es compañero desde la preparatoria, Facultad de Medicina, y que ahora es compañero del hospital, el infectólogo, me dijo, es muy probable que tengas dengue. Jalisco es el primer lugar en incidencia de esta enfermedad en este momento y hay una gran cantidad de casos, y resulté positivo a esta infección. Nunca me había sentido tan mal. Desafortunadamente desarrollé una insuficiencia renal aguda y una hepatitis con una elevación de las transaminasas marca chamuco. Todavía traigo elevación de estas pruebas de función hepática, un tanto de proteinuria. No me quise hacer un examen general de orina antes de viajar para venirme un tanto más tranquilo, y desarrollé un síndrome muy raro, tanto de confusión y de poca claridad mental. Estaba muy preocupado porque pensé que iba a venir aquí a hablar como López Obrador en México, y la verdad es que incluso hasta pensé posponer o cancelar la presentación, quizás hacerlo virtual. Afortunadamente eso se resolvió, y también estoy muy contento de poder haber cumplido el objetivo de estar presencialmente en Perú, aunque todavía no me siento al 100%. Cuando subimos al vuelo de la Ciudad de México,
Me senté en el asiento y estuve levantando mis brazos y me dice Dani, papá, ¿estás moviendo tus brazos de emoción? Y le dije, no, estoy moviendo mis brazos porque me dolieron de subir las maletas a la parte de arriba del portaequipaje, porque esa sensación de cansancio, de debilidad del dengue todavía no se resuelve por completo. Objetivos de esta charla de fracturas con retardo en la consolidación: el proceso de curación, conceptos y definiciones relacionadas, la fisiopatología y la epidemiología de esta complicación, diagnóstico imagenológico de una fractura con retardo en la consolidación, y también lo que la literatura científica sustenta como los métodos de rehabilitación con la mejor evidencia científica en la actualidad para tratarlos. No voy a profundizar en una clase de medicina, pero bueno, sabemos que el proceso de curación de una fractura implica fases: la formación de un hematoma, de un callo blando, de un callo rígido o duro, y un proceso de osificación, remodelación que nos puede llevar muchísimo más tiempo. Mediadas todas ellas principalmente por factores de crecimiento y sustancias proinflamatorias, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, la proteína ósea morfogenética, el factor de crecimiento fibroblástico 2 y la hormona paratiroidea, y que llevan a este ciclo de lo que sería pues un condrocito, un osteoblasto, un osteoclasto, para finalmente formar un osteocito. Hablar de retardo en la consolidación es hablar de una fractura que no ha curado en el tiempo esperado y cuyo pronóstico de recuperación es reservado. Hablar de no unión de una fractura es hablar de una fractura con evolución mayor de 9 meses sin progreso de curación en los últimos 3. Hablar de pseudoartrosis es decir, una fractura no dolorosa, voy a regresar un poco para acá, con fracaso en la unión y sin potencial de curar sin intervención. Los conceptos pueden hablar sobre el tiempo. Yo creo que no es necesario esperar tantos meses para tomar acciones al respecto. Hay principalmente dos tipos de no unión: la no unión hipertrófica, la no unión atrófica. En la primera encontramos una hipervascularidad con potencial biológico de curación. Hay una causa mecánica que genera una expansión ósea en el foco de fractura y permite la aparición de signos radiográficos como la pata de elefante o de caballo con ese ensanchamiento. Mientras que la atrófica es un tipo de retardo en la consolidación o no unión avascular o hipovascular sin potencial biológico de curación. Es decir, una fractura que requerirá una intervención quirúrgica. Este tipo es más frecuente en fracturas con minutas, en fracturas cuyo mecanismo de lesión implicó torsión y que tienen un defecto grande. ¿Qué produce la no unión o el retardo en la consolidación de una fractura? 4 déficits de células osteogénicas, de moléculas de señalización, un déficit de andamiaje y un déficit de estabilidad en el sitio de una fractura. Hablar de costos e incidencia nos obliga a decir que las fracturas son la causa más frecuente de hospitalización traumática en todo el planeta Tierra, con un costo estimado en una referencia no tan reciente, porque no hay más publicado todavía, de hasta $23,000 por paciente. Afortunadamente la tasa de no unión es bajita, pero ese 5 a 10% es lo que nos atañe a muchos de nosotros. Esta complicación principalmente se presenta en la tibia, en el húmero y en el fémur, con esas
prevalencias presentadas en la diapositiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la no unión de las fracturas? Aquellos que dependen del paciente y que son modificables, como el consumo de tabaco y de alcohol, y los no modificables, como la edad avanzada, el género masculino, la presencia de enfermedad vascular periférica y o de insuficiencia renal. Mientras que los que son paciente independientes, pues son los relacionados a la lesión, como una reducción abierta, como una fractura expuesta, como una conminución, como un síndrome compartimental, una gran pérdida ósea, una duración de la cirugía prolongada y la hipovascularidad anatómica y fisiológicamente hablando del hueso afectado. ¿Cómo se diagnostica una fractura con retardo en la consolidación? Es un proceso sumamente complejo, pero tiene que ser oportuno, presuntivo y preventivo. Predominantemente es clínico y apoyado por la imagen. Un artículo publicado en el 2019 sugiere algunos biomarcadores que por medio de exámenes de sangre nos podrían hablar de un riesgo incrementado para desarrollar una fractura. A falta de biomarkers, tenemos que hacer uso de nuestros instinto markers y de nuestros colmillo markers, con base a la experiencia profesional de cada uno de nosotros. Los signos radiográficos más frecuentes de no unión son la ausencia de puentes óseos, el defecto cortical persistente a pesar de la inmovilización y o de la osteosíntesis, la formación de quistes, la esclerosis ósea, el trazo de fractura que persiste definido y la mala alineación o colapso del segmento afectado. Todavía en el 2024, el concepto diamante es la mejor estrategia terapéutica para las fracturas con retardo en la consolidación. Y este concepto no es otra cosa más que considerar al cuerpo humano como una cámara biológica o reactor que requiere vascularidad y que requiere una capacidad de desarrollar una respuesta inflamatoria y un proceso de curación mediante la presencia, activación y función de células osteogénicas, de mediadores osteoconductivos, de la estabilidad mecánica de la lesión y de la matriz osteoconductiva, de la matriz extracelular, que es indispensable para todos estos procesos. ¿Qué hacen nuestros colegas traumatólogos que en México tanto nos quieren y nos aprecian? El sistema de fijación externa circular o sistema de Ilizarov todavía es uno de los estándares de oro que ellos utilizan para este tipo de lesiones. Sin embargo, se han desarrollado otro tipo de sistemas y de procedimientos quirúrgicos que pueden implicar un menor riesgo de infección con una tasa más o menos similar o incluso superior para el éxito de la consolidación. ¿Qué dice la literatura científica respecto al papel de los ortobiológicos en las fracturas con retardo en la consolidación? Dice en esta revisión sistemática que fue publicada este año, el 2024, las referencias bibliográficas me gusta ponerlas en un color gris tenue y creo que por la iluminación no se alcanzan a apreciar, pero cada una de las diapositivas que les he proyectado hasta el momento, que son 54, la tienen en la parte inferior y pueden encontrar el artículo en estas carpetas compartidas de Google Drive. Los ortobiológicos tienen el potencial de mejorar las tasas de no unión, de reducir los tiempos de curación y de mejorar los resultados funcionales de pacientes con fracturas y retardo en la consolidación.
principalmente plasma rico en plaquetas, que hace un momento lo destruyeron en la planta alta y creo que tenemos que ser un tanto más prudentes en ello. Las células madre mesenquimatosas y la proteína ósea morfogenética número 2. En lo que podemos aterrizar más de rehabilitación, ultrasonido terapéutico, el pulsado de baja intensidad, por sus siglas en inglés, LIPUS, no lo estoy diciendo yo, porque ya vi algunos ojos amenazadores por allá entre el público, sino aquí son 3 referencias bibliográficas que están en la parte inferior y quienes ya pudieron accesar a la carpeta compartida de Google Drive pueden ver lo que es la carpeta número 3 y estar siguiendo mi presentación en PDF porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Publicados en el 2018, en el 2017 y en el 2019. Sesiones de 20 minutos con una duración de hasta 3 a 6 meses. Enfoque doméstico de autoaplicación del paciente. Puede ser alternativa en ancianos con delirio, hipertensión descontrolada u otras enfermedades cardiovasculares no controladas, necesidad de ventilación mecánica o lesión extensa de tejidos blandos que dificulta el traslado a un hospital o a una clínica de rehabilitación. La conclusión global de estos trabajos dice que hay mejores resultados en fracturas con retardo en la consolidación hipertróficas, estables y no infectadas, y con defectos óseos que pueden ser pequeños. Recientemente en este Congreso de Sao Paulo, que fue el primer Congreso Internacional de la Federación Internacional de Terapia con Ondas de Choque Extracorpóreas, fui nombrado coordinador de México y Centroamérica para el próximo congreso que se realiza en Roma en el 2026. Y por favor guarden mi correo electrónico que está al final de las diapositivas y mi cuenta de Instagram, también para que si alguien no está familiarizado con Google Drive, pueda compartirles alguna presentación o algún artículo que ustedes requieran. Me pueden escribir un correo electrónico, con todo gusto lo respondo. El jueves me reincorporo al trabajo, Dios mediante. Pero, ¿qué es lo que la literatura propone sobre la terapia con ondas de choque extracorpóreas para el tratamiento de las fracturas con retardo en la consolidación? Bueno, que la terapia con ondas de choque extracorpóreas puede incrementar el riesgo de efectos adversos en fracturas con retardo en la consolidación o no unión. Me escuchara el doctor Daniel Moya o el doctor Claudio Simplicio decir esto y yo creo que me quitan el nombramiento y hasta el equipo de ondas de choque que tenemos en el Hospital Civil. Sin embargo, hay algunos trabajos que mencionan que post aplicación de terapia con ondas de choque focales, la tasa media de unión en las uniones tardías puede ser de hasta el 86%, en las no uniones del 73% y en las no uniones posterior a una intervención quirúrgica de hasta el 81%. La evidencia científica, que no hay muchas revisiones sistemáticas publicadas hasta el momento, es controversial. Y finalmente, de lo que serían los campos electromagnéticos pulsados. No me gusta utilizar marcas ni modelos de equipos, simplemente ponerle el nombre a los agentes físicos que les corresponde. Los PEMF o High PEMF, por su alta intensidad, tienen una efectividad que todavía es incierta y que no puede ser considerado un tratamiento estandarizado para implementarlo en pacientes que tienen una fractura no consolidada. Se propone que los PEMF mejoran la tasa de curación, pero que no la aceleran. La revisión sistemática que fue publicada también en el 2024 y cuya conclusión está entre comillas en el penúltimo párrafo de la diapositiva menciona: este trabajo no apoya el uso de los PEMF para mejorar el proceso de curación. No solamente
tenemos que considerar los equipos de alta tecnología y los convencionales, porque creo que la tendencia actual de la medicina física y rehabilitación nos está haciendo olvidarnos parcialmente de la esencia principal de nuestra especialidad. Y por eso es que en los pacientes que tienen una fractura con retardo en la consolidación, tenemos que implementar programas individualizados, interdisciplinarios, coparticipación con el paciente y sus redes de apoyo, y sobre todo basados en la evidencia científica, con algo que me gusta mucho decir en cada una de las charlas relacionadas con este tema. El hecho de que el paciente tenga una fractura con retardo en la consolidación no implica que no podamos rehabilitar todo lo demás, que sí puede mover y que puede cargar peso. Son pacientes que pueden necesitar muchísimo tiempo para recuperarse y nosotros tenemos que aplicar todo lo que esté a nuestro alcance. Movilización articular, fortalecimiento, entrenamiento de la marcha con dispositivos auxiliares, ejercicio cardiovascular para mejorar su calidad de vida y su capacidad funcional. Puntos claves de esta tercera conferencia: las fracturas con retardo en la consolidación son un problema de salud pública mundial que representan un costo elevado. Es importante generador de discapacidad, pero a diferencia de los dos primeros temas que presenté con ustedes, afecta a los jóvenes, a los adultos de mediana edad, es decir, a las personas que se encuentran todavía en una edad productiva. Es fundamental que hagamos un diagnóstico temprano y que prescribamos, que establezcamos un tratamiento oportuno basado en la evidencia científica. En rehabilitación, para las fracturas que no consolidaron como se esperaba, no existe un tratamiento gold estándar. Tenemos que pensar en algo adaptado a cada paciente y la medicina regenerativa, sin duda, nos da una oportunidad muy importante. Creo que prácticamente están todos los que estaban al inicio de esta conferencia, cuando les explicaba el porqué de cada uno de los códigos. En la parte inferior tienen mi correo electrónico del Hospital Civil de Guadalajara, que leo todos los días cuando llego a la oficina. Y ahí está mi cuenta de Instagram también en el lado derecho. Déjenme decirles que ya van 20 respuestas al examen. Entonces ya sin duda las dos calaveritas y los dos pulparindos ya se fueron. Esta es la última vez del código QR. Código del lado derecho, examen, 10 preguntas, 8 relacionadas con los 4 temas que está impartiendo el doctor Tonatiuh Ávila en el ANLAR 2024, 2 de la cultura mexicana general, para que se lleven esas calaveritas. Muy bien, vamos a concluir con lo que es la terapia con ondas de presión radial en pacientes con síndrome del túnel carpiano. Ya les presumí el Hospital Civil de Guadalajara y ahora quiero presumirles el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, porque el Hospital Civil de Guadalajara está próximo a tener 3 unidades hospitalarias. Nuestro servicio fue aperturado en 1958, inicialmente por traumatólogos, monjas o religiosas que hacían las veces de fisioterapeutas empíricos, y no fue sino hasta 1994 que llegó el primer médico especialista en rehabilitación. Hace 5 años asumí la jefatura del servicio y me siento muy orgulloso de poderles platicar que durante el 2023 fuimos el primer lugar en productividad del monstruo que representa la institución en la que trabajamos, con más de 46,000 consultas y o servicios otorgados, siendo los padecimientos musculoesqueléticos el motivo de consulta más frecuente,
contamos con 6 clínicas de alta especialidad. Somos 9 médicos fisiatras y 11 fisioterapeutas. Somos una de las sedes que tiene la Universidad de Guadalajara para la especialidad en medicina de rehabilitación. En esta generación, los 4 años, tenemos 27 residentes de medicina de rehabilitación. Y hace 2 semanas, la Universidad de Guadalajara aprobó posgrado de alta especialidad número 3 y número 4, para que a partir del 1 de marzo del 2025 podamos ofertar 4 plazas de posgrados de alta especialidad para médicos fisiatras en el Hospital Civil de Guadalajara. Rehabilitación pediátrica, rehabilitación pulmonar, rehabilitación geriátrica y medicina de electrodiagnóstico. Ya vi las caras de algunos de los médicos residentes, entonces si a alguien le interesa, 2025 las plazas ya están full, porque tenemos cerca de 100 residentes de rehabilitación en el estado de Jalisco y pues obviamente van a buscar prepararse un tanto mejor. Finalmente, tenemos en curso 3 protocolos de investigación relacionados con terapia con ondas de choque extracorpóreas. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, pedirles que por favor me tomen algunas fotos, que quiten el brillo ya de la frente, porque no sé si ustedes también, pero está haciendo calor dentro del auditorio. No me quito el saco nada más por respeto a ustedes. Pero tómenme una foto y por ahí me la comparten, ya sea por correo electrónico o a mi cuenta de Instagram, ¿sí? Pero principalmente hablarles sobre las generalidades del síndrome del túnel carpiano, los fundamentos de la terapia con ondas de choque extracorpóreas, la evidencia científica más reciente sobre la terapia con ondas de choque para síndrome del túnel carpiano, sinergia, superioridad e inferioridad de otros métodos en comparación con la terapia de ondas de choque para esta entidad clínica y nuestra experiencia en el Hospital Civil de Guadalajara. En síntesis, la neuropatía por atrapamiento más común, con una prevalencia del 10%, que principalmente afecta a mujeres y que tiene una relación ocupacional y laboral. Se caracteriza por alteraciones en la sensibilidad, debilidad y atrofia muscular, discapacidad o limitación funcional para el trabajo y las actividades de la vida diaria humana. Se debe principalmente a una disminución del volumen del túnel carpiano e isquemia al nervio mediano de manera consecutiva. Factores que están relacionados con su presentación: el envejecimiento humano, la diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo desde el punto de vista metabólico, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, y también puede presentarse con mayor frecuencia en mujeres embarazadas. Podríamos pensar que la única forma de hacer diagnóstico del síndrome del túnel carpiano es el electrodiagnóstico, pero no. Los artículos de revisión publicados más recientemente estos sí los pueden ver porque los puse en negro por el fondo de la diapositiva, en el 2023 y en el 2020, mencionan que el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano es principalmente clínico. Sin duda se apoya de maniobras especiales, electrodiagnóstico y ecografía neuromuscular, así como de herramientas de medición tipo cuestionario de Boston o el cuestionario de Kamat y Stuttgart, pero debemos de considerar siempre el interrogatorio y la exploración física como una de las partes más importantes. Su tratamiento se divide en medidas conservadoras y en procedimientos quirúrgicos. Entre las primeras se encuentran el manejo ortésico, la terapia física tradicional, la infiltración local con corticoesteroides, el plasma rico en plaquetas, la electroterapia y obviamente la terapia con ondas de choque extracorpóreas. ¿Cuáles son los principios de este tema que me ha apasionado en los últimos 2 años?
Bueno, pues un primer reporte por Seok y Kim, asiáticos en el 2013, que compararon en una población de pacientes con síndrome del túnel carpiano la terapia con ondas de choque y la infiltración local de corticoesteroide. 36 pacientes a los que midieron velocidades de neuroconducción, EVA y funcionalidad con un seguimiento a 3 meses. Concluyeron que la terapia con ondas de choque extracorpóreas era tan útil como la infiltración, pero que no era invasiva. Ondas de choque es medicina regenerativa y es uno de los métodos que tiene la evidencia científica más amplia con artículos más recientes. Sus características principales son que no es invasivo y que no requiere la aplicación de medicamentos con los efectos adversos que pueden traer per se. Tenemos ondas de presión radial y ondas de choque focales. Ambas basan su mecanismo de acción en la transformación de energía mecánica en efectos biológicos que generan acciones terapéuticas. Esa especie de metamorfosis se llama mecanotransducción. Las ondas de choque focales, el pico más grande, y las ondas de presión radial, la onda roja, son ondas mecánicas con propiedades físicas muy diferentes. Una mayor presión, pero una menor duración en las primeras, a diferencia de las segundas. La densidad de flujo de energía es el sitio en donde se presentan los principales efectos de la terapia con ondas de choque. En las radiales tienen lugar en la pistola o aplicador, es decir, divergen y lo que alcanza a llegar a los tejidos es más poquito, mientras que en las focales esa densidad de flujo de energía aparece en las profundidades de los tejidos. Por eso es que pueden ser más efectivas para problemas profundos tipo tendinitis calcificada del hombro o las fracturas con retardo en la consolidación. Los efectos biológicos de la terapia con ondas de choque extracorpóreas son principalmente la analgesia, la reparación tisular y la formación de hueso nuevo. Pero en el caso de los pacientes con síndrome del túnel carpiano, se proponen principalmente 3. Un efecto antiinflamatorio por un incremento del óxido nítrico, una regeneración axonal y una degeneración waleriana acelerada. ¿Qué se ha publicado en los últimos 5 años sobre terapia de ondas de choque para los pacientes con síndrome del túnel carpiano? 32 artículos, de los cuales 8 son ensayos clínicos controlados aleatorizados, 4 metaanálisis y 5 revisiones sistemáticas. Podría decirles que representan una mayor cantidad de trabajos que en muchas de las entidades clínicas que atendemos con mayor frecuencia todos. Esta es una revisión sistemática que se publicó en el 2020 sobre los efectos de la terapia con ondas de choque en pacientes con síndrome del túnel carpiano. Concluyó que este tratamiento es benéfico para disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad, y que la terapia con ondas de presión radial pueden ser superiores a las focales. Sin duda, este es uno de los trabajos más recientemente publicados al respecto. Un estudio preliminar que no deja de ser un ensayo controlado aleatorizado simple ciego con poquitos pacientes, 24, interesante, mayores de 75 años, con un síndrome del túnel carpiano crónico y que previamente no habían sido sometidos a una intervención quirúrgica. El grupo experimental recibió 3 sesiones semanales de terapia con ondas de choque focales a esta dosificación, más un tratamiento conservador que incluyó ejercicios de deslizamiento del nervio mediano,
una férula en posición funcional de uso nocturno y la modificación en el estilo de vida. Aplicaron cuestionario de Boston, midieron neuroconducciones y el área transversal del túnel carpiano mediante ecografía. Concluyen de manera preliminar que la terapia con ondas de choque focales mejoraron a corto plazo la sintomatología y la funcionalidad, así como también la conducción nerviosa. Es importante conocer todos aquellos métodos terapéuticos que pueden ser superiores a lo que estamos aplicando. Es importante entender si lo que estamos aplicando puede ser superior a otros procedimientos. Estas dos referencias, que bueno, son 3, 2020, 2023 y 2022, mencionan que la terapia con ondas de choque extracorpóreas y la infiltración local con corticosteroides tienen efectos similares para disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad en pacientes con síndrome del túnel carpiano. Sin embargo, la terapia con ondas de choque extracorpóreas es superior para mejorar la amplitud del potencial de acción y tiene la gran ventaja de que no es invasiva. Uno de los artículos menciona que pueden hacer sinergia y que si no existe una contraindicación y el escenario es propicio para, podríamos aplicarlas en conjunto. Finalmente, la terapia con ondas de choque extracorpóreas fue superior a la terapia física convencional como monoterapia para mejorar los síntomas y la función de los pacientes. Se sugiere que su practicidad y su eficacia pueden ser puntos muy importantes para considerarla como la terapéutica de elección en esta entidad clínica. La terapia con ondas de choque extracorpóreas no es infalible ni milagrosa. Aquí tenemos dos pequeños párrafos, el primero publicado en el 2022 y el segundo en el 2020, que señalan: la terapia con ondas de choque extracorpóreas no demostró una eficacia superior al tratamiento con la férula en posición funcional de uso nocturno a las 8 o 10 semanas, o bien a las 12 y a las 14 semanas, y proponen que sus efectos pueden ser transitorios. Sin embargo, que está justificada su aplicación para el control de los síntomas principales. La combinación de plasma rico en plaquetas y una sesión de terapia con ondas de choque extracorpóreas, ondas de presión radial, no resultó superior al plasma rico en plaquetas solo. Se requieren más estudios porque, como ustedes podrán verlo un tanto más adelante, la mayoría de los protocolos sugieren al menos 3 sesiones de aplicación. Creo que uno de los principales déficits que actualmente existen respecto a la aplicación de la terapia con ondas de choque extracorpóreas es la no estandarización de la técnica de aplicación, misma que en algunos casos puede ser totalmente clínica y anatómica, y que en otros tantos, si tenemos al alcance, como en nuestro caso así es, de ayudarnos de un equipo de ecografía y realizar una técnica de exploración neuromuscular para encontrar el mejor sitio de aplicación. Porque a diferencia de lo que puede suceder en una epicondilitis lateral o en una tendinopatía rotuliana, la terapia con ondas de choque extracorpóreas en síndrome del túnel carpiano debe aplicarse precisamente sobre este sitio, no en el punto que el paciente pueda tener mayor dolor. Aquí tienen ustedes los 4 protocolos de dosificación que últimamente se han presentado en la literatura, con los respectivos autores y año de publicación en la primera columna. Podrán darse cuenta que las 2 primeras filas corresponden a focales que miden la energía en milijoules sobre milímetro cuadrado, y que los 2 últimos son de terapia con ondas de presión radial,
cuya presión, cuya intensidad o energía se mide en bars. La gran mayoría de estos, 3 sesiones con una periodicidad semanal. Todavía hace un año yo estaba totalmente en contra de que mis residentes tutorados, en este momento tengo 3 y el año pasado tenía 4, utilizaran el ChatGPT para ayudarse en sus tareas académicas de cada año. Sin embargo, hoy uno de los puntos más importantes que quiero platicar con ustedes es que estoy totalmente convencido de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a facilitar nuestros procesos clínicos y nuestros procedimientos de investigación científica. Nayvi Pineda es una residente de tercer año que hace un par de meses tuvo que entregarme ya la propuesta de su trabajo de tesis, todavía le queda el R4 completito, y nos ayudamos del ChatGPT para decirle, oye, tenemos esto, hemos encontrado que en la literatura científica se ha reportado esto y queremos hacer algo diferente que pueda resultar innovador. Es increíble la información que ChatGPT nos puede dar para orientarnos. Estoy consciente que tenemos que encontrar un equilibrio ético y ayudarnos de nuestra experiencia profesional para todavía fortalecerlo un tanto más, pero traigo en mi mochila 5 playeras que dicen I love ChatGPT para también repartirlas al final de la presentación. No se crean. ChatGPT nos ayudó a encontrar que una de las opciones que nosotros teníamos era explorar y comparar la efectividad de la terapia con ondas de choque extracorpóreas con el láser de baja intensidad, del cual tenemos 3 equipos en el hospital. Y nosotros complementamos la información que inicialmente generó la inteligencia artificial con una búsqueda bibliográfica convencional en PubMed, que arrojó que hasta el momento no hay ningún estudio publicado que haya reportado la efectividad de la terapia con ondas de choque extracorpórea en comparación con el láser de baja intensidad en pacientes con síndrome del túnel carpiano. Por eso es que el protocolo de Nayvi será un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que en este momento se encuentra en proceso de redacción y cuya captación de pacientes inicia el 1 de enero, el 2, porque en diciembre todo el mundo piensa en Navidad y un tanto menos en su salud en nuestro país, con pacientes de 18 a 65 años, aunque sea un margen bastante amplio, síndrome de túnel carpiano leve a moderado, y consideraremos 2 grupos, un control que será la terapia con ondas de presión radial, que ya previamente se ha demostrado su efectividad, y otro con la terapia con láser de baja intensidad. Aquí tienen la longitud de la onda, la intensidad, la energía que vamos a aplicar, la duración, el número de sesiones y su periodicidad. Nuestras medidas de desenlace serán la EVA, el cuestionario de Boston y los estudios de neuroconducción con un seguimiento basal a 2, a 4 y a 6 meses. Finalizamos las 4 charlas y antes de comentarles los puntos clave, déjenme tomar otra foto ahora, solamente ustedes, sonrían, hay algunos que están dormidos, por favor despiértense, a la cuenta de 3 dicen tequila, ¿ok? 1, 2, 3. Salieron perfecto. Puntos para llevarse a casa, como dicen. El síndrome del túnel carpiano es la neuropatía. Este método terapéutico es efectivo para tratar el síndrome del túnel carpiano, sean ondas de presión radial que ustedes puedan tener en su hospital o clínica, o como también las focales, que sabemos son más caras y que no es tanta la cantidad de equipos de ondas de choque focales que podemos tener en nuestras ciudades. La terapia con ondas de choque extracorpóreas puede ser más o menos efectiva, cara o preferida, sin embargo, cada paciente y cada escenario clínico es totalmente diferente. Necesitamos los especialistas en medicina de rehabilitación
generar más evidencia científica relacionada con nuestra especialidad. Quiero invitarlos a todos que después de AMLAR 2024 lleguen a sus consultorios, en los hospitales, en las clínicas en las que trabajan y que se pongan el objetivo enfrente de reportar un manuscrito, un artículo científico para que el mundo conozca su experiencia profesional. Y entonces ahora decimos, and the winner is, aunque realmente es, and the winners are, y finalmente, no inventen, 65 respuestas. Muchas gracias. Vamos a generar aquí un documento de Excel, que bueno, para que no piensen que los estoy transando, como decimos en México, todo. Espero que no se encuentren por ahí con alguna barbaridad, pero aquí lo tenemos. Este es el resultado de Google Forms que ustedes tuvieron por ahí. Y, ok, a ver, vamos a poner esto de acá, que hace un momento lo estaba atendiendo, ¿sí? Y le vamos a poner que por puntuación le pongan así, y estas son las más bajitas, y estas son las más altas. En mi rancho dicen que cuentas claras, amistades largas. Realmente Alan, Dani y Jessy son súper carrillas conmigo, entonces nada más una última para justo en este momento que ya están en camino de regreso de Paracas. Se las estoy compartiendo por WhatsApp. A la celebración antes de mañana volar a Cusco. Marleni Argote. ¿Está por aquí? ¿O nos vamos con la que sigue? ¿Sí está Marleni? Adelante, doctora. ¿Quiere la naranja o quiere la azul? La naranja. Dice Giovanna Quispe. ¿Está Giovanna Quispe? ¿No está? ¿Sí está? Ah, levante el brazo. Sí, doctora. Ya algunos están. Me queda un tercer pulparindo. Y como en verdad no pensaba que fueran a estar más de 10 personas aquí presentes, dije solamente voy a sacar 2 calaveritas, porque si solamente 2 personas responden la evaluación, pues mejor guardo la otra en la mochila. Y aquí está una verde que les digo es de Tlaquepaque, Jalisco. Entonces, Rogers Golvin Villena, que también está ahí en el listado. Aquí está, doctor. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Sigan disfrutando del AMLAR 2024. Un fuerte aplauso para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que pues todos terminen de salir? Y mientras tanto tenemos el reconocimiento que enviar al comité organizador para el... Doctor, buenas noches. Una consulta. Usted dijo que en las prótesis de cadera no se carga de peso. Y en cuanto a los RAMs, los rangos articulares.
Yo creo que todos los pacientes con una artroplastía total de cadera deben idealmente salir del hospital con 90 grados de flexión. Y algo similar sucede con las artroplastías totales de rodilla. Idealmente los pacientes tienen que salir caminando y con por lo menos 90 grados de flexión. Si no se alcanza, qué importante es que el cirujano de ortopedia y traumatología busque hacer una derivación oportuna, rápida y expedita a los servicios de rehabilitación. Okay. Pero los 90 los consigo en 24 horas, 72 horas después. En México habitualmente la prótesis de rodilla se egresa 1 o 2 días después y no existe contraindicación a menos de que se haya presentado una complicación transquirúrgica para que así se logre. ¿Y en la de cadera? También. Igual. También. Okay. ¿Cuál sería una complicación contraindicación? Una fractura periprotésica definitivamente. ¿Sí? Muchas gracias. Con doctor. gusto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿La artrofibrosis a partir de qué mes estaríamos diagnosticándola o a partir de algún ángulo? No, yo creo, lo mencionaba en una de las diapositivas que tiene ahí en el enlace de las presentaciones, que debe de sospecharse o de diagnosticarse desde el día número 1 después de la cirugía, ¿sí? Y como lo mencionaba hace un momento, si no se alcanzan por lo menos esos 90 grados de flexión, es un paciente que va a requerir un abordaje más intenso de rehabilitación, ¿sí? El cirujano debe de llamarnos y de decir, tenemos que empezar con este paciente lo antes posible. Esperar un mes en un paciente que puede desarrollarla, olvídese, es hablar de mucho complicados, ¿sí? Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que un aplauso más para el doctor. Gracias a ustedes también por su permanencia. Muchas gracias y que pasen buenas noches.